Queridos hermanos, ahora entramos en colegamiento con nuestro amigo y bendición de la iglesia, puedo decir, una bendición grande que estar aquí con Marino Restrepo desde Colombia. Es una bendición porque él, a través de una experiencia, de un secuestro, ha descubierto que hay una misión grande detrás de cada vida en su vida y ha descubierto que esta vida vale la pena darla. Y de una forma tan extraordinaria cuando recibes dones infusos del Señor, cuando recibes dones de sanación, cuando sabes que tu vida es de Cristo y que Cristo en ti puede hacer tantos milagros. La Virgen María, seguramente, la que está detrás de nuestro amigo Marino, pues él sabe bien cuánto le ha ayudado, cuánto nos ayuda. Esta noche nuestro amigo nos va a hablar de esta maternidad, esta alegría de tener una madre tan acogedora, tan linda y tan poderosa, porque se trata también de tener la aliada más fuerte después de Jesús, que es el Hijo de Dios, es la que nos puede animar a encontrar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Bienvenido, estimado y querido Marino Restrepo. Y aquí a su palabra la tiene aquí delante a todo el público y que sus palabras sean siempre de bendición como siempre y que nos ayudes a entrar en este misterio de cómo amar a la Virgen, conociendo cómo amar más a Jesús, seguramente. Gracias. Gracias a usted, Padre Claudio, por la invitación y por confiarme estos espacios que usted con tanta frecuencia ya nos ha ofrecido, una forma de compartir nuestra fe tan linda. Y también aprovecho para felicitar a Monseñor en su día de cumpleaños y voy a comenzar esta reflexión que usted me invitó a compartir sobre la maternidad celestial con esta lectura que abrí del profeta Isaías en el capítulo 66 desde el versículo 7, y dice: el nuevo pueblo, antes de sentir los dolores de parto, dio a luz. Antes de venirle los dolores de parto, alumbró a un varón. ¿Quién oyó jamás cosa igual? ¿Quién vio nunca algo semejante? ¿Acaso se da a luz un país en un solo día? ¿Se alumbra un pueblo de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores de parto, Sión dio ya a luz a sus hijos. ¿Es que yo iba a abrir la matriz y no dejarla dar a luz? Dice el Señor. ¿Acaso yo, que hago dar a luz, la habría de cerrar? Dice tu Dios: alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella cuantos la amáis, exultad de gozo con ella cuantos le hacíais duelo, pues os amamantaréis hasta saciaros, del pecho de sus consuelos beberéis hasta deleitaros de la ubre de su gloria. Porque esto dice el Señor: mirad, yo hago discurrir hacia ella como un río la paz, y como un torrente desbordado la gloria de las naciones. Os amamantaréis, seréis llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas, como alguien a quien su madre consuela. Así yo os consolaré, y en Jerusalén seréis consolados. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como la hierba, y la mano del Señor se manifestará a sus siervos, y su furor a sus enemigos. Pues este es una entrada muy especial para esta reflexión que nos da el Espíritu Santo. Yo no escojo estas palabras, las abro así donde el Señor me lleve, y fui muy sorprendido cuando comencé a leerla, porque qué belleza que es esa maternidad celestial que envuelve todo este misterio de la Jerusalén del cielo, todo este misterio de Sión. Nosotros entendemos con claridad lo que Monseñor
estaba diciéndonos al final sobre esta comunión que hay entre todos nosotros, como la que tenemos esta noche, por invitación del Padre Claudio y su comunidad. Es una comunión en la cual nos convertimos en un solo cuerpo con Jesucristo, este cuerpo místico, esta iglesia. Y entonces, en esta comunión de los santos, es donde se da lo que Monseñor decía, de que un día que nos encontraremos, porque esa es nuestra meta, en la Santa Jerusalén del cielo, de la que habla el profeta Isaías, en esta palabra que acabo de leer, y allí nos reconoceremos. Esta noche muchos estamos unidos por medio de este espacio virtual y no nos conocemos físicamente, presencialmente, no nos vemos nuestros rostros, sino unos pocos de nosotros. Sin embargo, nuestras almas se conocen y nuestras almas se reconocerán el día que entremos a esa santa ciudad de luz. Y sabemos que si nos reunimos a celebrar una fiesta tan importante como esta, de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo, que representa no solamente la realización de la promesa de Jesucristo, de que somos nuevas criaturas en Él, sino también de que nosotros no morimos. Y esto está representado en esta Asunción de la Virgen, porque el Señor ascendió, porque Él es Dios, pero la Virgen fue asunta, fue llevada al cielo. Y nosotros al final de esta vida, cuando crucemos el umbral de esta vida a la otra, si continuamos caminando con el Señor, fieles a Él, también seremos llevados a las alturas de esa ciudad de luz. Y eso es lo que buscamos. Por eso estamos unidos en esta unidad espiritual, en esta comunidad virtual que nos hace estos elementos vitales de este cuerpo, estas piedras vivas de este templo. Y por eso, con la Asunción de la Virgen María, se va nuestra alma con ella hacia esa gloria y recibimos esas primicias de lo que es la promesa del Señor, que están en ella. Por eso cuando vemos que la Virgen aparece entre nosotros tantas veces y que la Iglesia nos certifica tantas de esas apariciones como reales, eso nos da una gran alegría, porque sabemos que es verdad no solo que ella fue asunta al cielo, sino de que está viva y de que camina entre nosotros y de que es la embajadora más frecuente del cielo entre nosotros que estamos aún en el destierro. Ella viene a acompañarnos, no solamente a las almas del purgatorio, que también están abajo y no han ascendido todavía, y a nosotros que estamos también en el destierro, pues nos acompaña. Y mire cuántas veces ha aparecido y el Señor nos ha demostrado de la vida en la Virgen, o sea, nuestra vida, porque ella representa para nosotros con la Asunción, representa nuestra vida eterna, esa trascendencia, esa promesa hecha vida en nuestra madre. Ahora, entramos en algo extraordinario, que es lo que nos presenta el profeta Isaías en una forma tan extraordinariamente mística que nos cuesta adentrarnos en el misterio de sus palabras, porque es muy grande y es muy profundo, porque está hablando de un parto que se da, que sabemos que es el mismo Mesías, pero ese mismo Mesías es todo un pueblo, y ese mismo Mesías es toda una ciudad de luz, y ese mismo Mesías es toda una nueva realidad, una nueva creación, y todos dentro de él y en él, y por eso en el parto de él está todo el pueblo. Por eso se decía, ¿puede un pueblo nacer en un día? Y es que de esta realidad aparece esta maternidad. La maternidad de la Virgen María es el encuentro con esa sanación
Es una palabra muy importante que el padre Claudio la estaba mencionando ahora con mucha realidad espiritual, porque así se entendía esa sanación de nuestra soledad existencial. Nuestra soledad existencial ha sido causada por el destierro, por el pecado original. Y la Virgen María, precisamente siendo la nueva Eva de la nueva creación, trae esa sanación a esa soledad, porque esa soledad quiere decir orfandad, orfandad. Cuando nosotros fuimos arrojados del paraíso, quedamos huérfanos de madre, porque la madre que debía haber sido nuestra madre dentro de la gracia, que fue nuestra primera madre, Eva, cayó. Entonces, al caer la primera madre, quedamos huérfanos, porque quedamos con una madre herida, una madre pecadora, una madre que no completa esa maternidad hasta que llega esta redención en Jesucristo. Y así como la misma Virgen María es esa puerta para que entre la gracia, que es el Espíritu Santo, que nos trae a ese Hijo, al Hijo de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, y nos trae a Jesucristo. Asimismo, ese mismo Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros también recibamos a esta nueva Eva, a la Virgen María, y recibamos a esta madre. Y por lo tanto termina nuestra orfandad. El regalo más increíblemente importante para nosotros como católicos, como hijos de esta iglesia, es haber sanado nuestra orfandad, haber rescatado nuestra madre. Ese es el regalo más grande. Rescatamos nuestra madre. Y sabemos que estamos hablando de nuestra parte humana, porque el regalo más grande obviamente es Jesucristo. Pero cuando estamos hablando de María, estamos hablando de que ella es nuestra madre celestial. Entendemos que nosotros tenemos una madre terrenal. Y des en cuenta que la madre que nos da luz en este mundo, en este destierro, es la Eva que cayó. Es la madre que es pecadora. Es la madre que tiene mancha, que está manchada. Y gracias a Dios que hemos sido creados y que se nos ha dado este don maravilloso de la vida, pero al mismo tiempo gracias a Dios también que nos ha revelado el misterio de que a pesar de haber sido esos hijos nacidos en el destierro, el Señor nos da a Jesucristo para que nos adentre en la gracia que hemos perdido. Este es un misterio que no podemos racionalizarlo, no lo podemos entender racionalmente. Normalmente, yo me acuerdo cuando yo era muy joven y me enseñaban estas cosas en las clases de catecismo, con mis compañeros a veces nos burlábamos porque encontrábamos absurdo de que nosotros tuviésemos que pagar lo que hizo otro. Y decíamos, esto no tiene sentido. ¿Por qué razón, si esos primeros padres cometieron ese pecado, Dios nos va a cobrar a nosotros lo que ellos hicieron? O sea, dentro de nuestra razón y sobre todo a esas edades tan jóvenes, eso no tenía sentido. Y le aseguro que eso no tiene sentido para mucha gente, por adulta que sea. Por eso hay tanto ateo y por eso hay tanta gente que se burla de los misterios de nuestra fe, porque esto racionalmente no lo entendemos. Sin embargo, tenemos que abrazar el misterio de la maternidad celestial desde el encuentro con la paternidad celestial. Ustedes saben que cuando Jesús habla de su Padre, no está hablando de San José, está hablando de su Padre celestial. Y en Nazaret, cuando él predicaba en la sinagoga, los judíos que lo conocían desde niño decían, ¿qué es lo que dice?
¿Cómo así que su padre cuando este es el hijo del carpintero? Y aquí vemos esta realidad humana innegable, porque ¿quién puede negar que el padre de él era José el carpintero? ¿Quién lo puede negar? Nadie lo puede negar porque eso es lo que todo el pueblo vio y así creció y así vivió y ninguno entendía el misterio de lo que sucedió en el vientre de María. Eh, por eso, en la vida nuestra, nosotros vivimos una realidad que debemos elevar hacia la paternidad celestial y la maternidad celestial, porque esa es la forma de irnos nosotros adentrando en la luz. Nosotros venimos de la oscuridad y vamos hacia la luz. Por eso es que hay que tener muy claro el destierro y lo que esto significa. El destierro tiene un contenido espiritual importante porque es el principio de la realidad inicial de nuestra existencia. Y si uno acepta eso, entonces también acepta de que nosotros vamos creciendo, nos vamos elevando, nos vamos adentrando en una realidad superior si caminamos con Dios, si le obedecemos a Dios, si creemos en lo que nos ha revelado en Jesucristo. Y por lo tanto, la maternidad celestial entonces viene a proveernos una realidad espiritual demasiado importante porque es la maternidad de la luz. Nosotros tenemos la maternidad de la oscuridad, que es la maternidad de la mortalidad. Ustedes saben que nuestra madre terrenal nos dio a luz para morir. Entonces, yo me acuerdo que en una oportunidad estaba en la casa de una tía cuando era niño y debería tener yo 6, 7 años. Estaba de vacaciones en la casa de la tía y uno de mis primos más pequeño que yo, quizás unos años menos, estaba muy furioso por algo que sucedió entre él y mi tía y de pronto se vino y le gritó: ¿por qué me trajiste a este mundo? Y encima me trajiste para que me muriera. ¿Por qué? Y yo me quedé muy impactado con eso, porque yo lo miré y era tan pequeño, pero estaba diciendo algo tan grande que a mí nunca se me hubiera ocurrido y me pareció que mi primo era especial. No necesariamente lo era, pero para mí fue tan especial, aunque lo que él dijo era como un gran insulto a su madre. Y yo miré a mi tía y ella estaba muy ofendida y se fue muy mal ella. Yo entendí mucho tiempo después de que una de las razones por las cuales mi tía se fue, porque normalmente, de acuerdo a la cultura en que yo nací, a ese niño le hubiesen dado una muenda, como se dice aquí en Colombia, le hubiesen dado pues tremenda muenda por haberse atrevido a hablar así. Sin embargo, lo que sucedió ahí fue tan diferente que ella se fue y no tenía nada que contestarle. Por eso nunca se me olvidó, pero la realidad es que nosotros desde que aparecemos en este mundo sentimos el dolor de la muerte y no entendemos por qué nacimos para morirnos. Por eso hay tanta gente que le reclama a Dios cuando se le muere un ser querido, que se disgusta con Dios cuando se enferma y está en peligro de morirse. Y esta es la realidad de nuestra mortalidad. Y a esa soledad es a la que yo me refiero, a esa soledad, la soledad del destierro, la soledad de la muerte, la soledad de la angustia existencial, de una vida limitada, una vida que conocemos a dónde se la llevan, termina en una tumba. Todo esto lo conocemos. Y entonces la presencia de la Virgen María en nuestra vida nos trae esas buenas nuevas de Jesucristo, que es: no moriremos. Y ella nos ha probado eso, porque ¿cuántas veces ha aparecido?
Hay mucha gente que no cree que ella aparece, pero yo estoy hablando de nosotros, que tenemos fe, que creemos en las verdades que se nos han sido reveladas, que son extraordinarias. Yo a veces me quedo en éxtasis solamente después de leer un pasaje de las Escrituras, de ver las maravillas que Dios ha hecho y lo grande que es. Y sobre todo la madre que nos ha dado y el misterio de lo que es ella, siendo una criatura humana como nosotros, envuelve esta realidad tan gigantesca que la iglesia nos la presenta como la reina universal de todo lo creado. Esto no cabe en nuestra mente, obviamente que no, no cabe. Uno se imagina reina de todas las estrellas, reina de todos los planetas, reina de todos los satélites que hay por ahí volando, reina de todo esto, de todos los animales, de todo. Sí, uno llega hasta ahí, eso es lo que uno se imagina, pero lo que uno no entiende es que es reina de todo lo creado. Entre lo creado también está lo invisible, lo que no podemos ver, los ángeles, la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad del cielo, todo, vuelve todo, y una nueva creación, una nueva creación. Esto tampoco cabe en nuestro intelecto, porque ¿cómo así que una nueva creación? Y esta entonces, pero cuando leemos el libro de Apocalipsis, y también varios de los apóstoles hablan, San Pedro, San Pablo, en el Antiguo Testamento varios profetas hablan de cómo termina el mundo y cómo desciende la ciudad de Jerusalén como una novia engalanada, la nueva Jerusalén del cielo, la tierra pasará, cielos y tierra pasarán, y llegará una nueva tierra, unos nuevos cielos. Esto es demasiado misterioso, pero dentro de esto está la realidad de María, de la Eva terrenal y la Eva celestial. Ahí está. ¿Se dan cuenta? La Eva terrenal muere, la Eva celestial es asunta al cielo, no muere. El Adán de la tierra muere, el Adán que descendió del cielo, que es Jesucristo, no muere. Y esto es la nueva creación en Jesucristo, una nueva tierra, unos nuevos cielos. Esto es lo que quiere decir. Es una transformación total. Y por eso entrar en este misterio de la maternidad celestial es vital para nosotros, porque esta es la sanación a nuestra soledad. Cuando yo regreso a la iglesia, después de tener este encuentro con el Señor tan extraordinario, al mismo tiempo tan aterrador, cuando encontré la verdad, la cual yo había ignorado, yo comencé a descubrir la iglesia. Y encima de esto fue antes de que el Señor me llamara a ser misionero, porque cuando yo regreso, después de haber sido milagrosamente liberado del secuestro y me voy a California, pues entiendo que yo he sido liberado del secuestro porque Dios me dio una oportunidad de cambiar. Hasta ahí voy yo. Yo he recibido una revelación muy grande del Señor, pero todo eso yo lo leí como algo que el Señor me mostró porque me dio la oportunidad de ver la verdad, la trascendencia de esta vida a la otra, todo eso, pero todo relacionado conmigo y con un cambio de vida y con una oportunidad de hacer una vida nueva. Hasta ahí voy yo. Y entonces me encuentro con esta realidad de la Virgen María, pero me encuentro con que yo no puedo mirarla a ella porque tengo la imagen de la mujer destruida por mi pecado, por la vida que yo había vivido, por mi hombre viejo, como lo llama San Pablo. Y entonces comienza esta lucha interna en mi vida de oración, sobre todo el rosario, las novenas a la Virgen, en todas las necesidades que tenía, porque tenía muchas situaciones por resolver después del secuestro. Y todo esto era
una dificultad inmensa de acercarme a ella, porque ella era la mujer pura, inmaculada. Yo la había visto místicamente, y no podía mirar una imagen de ella, una estatua de ella. Entraba a las iglesias a orar y tenía que mirar para el suelo, y poco a poco la Virgen se me fue acercando como es ella, como madre, y sobre todo una madre pura y perfecta. Se me fue acercando y me fue sanando poco a poco, en medio de mucho dolor, pero al mismo tiempo fui entendiendo esa madre celestial, que es la madre perfecta, la madre pura, sin mancha, la nueva Eva, la reina. Y fui entendiendo todo eso, y me di cuenta cómo ella me fue abrazando y me fue llevando a esa nueva realidad de mi vida. Y así fue como yo entré en la vida de sacramentos. Para cada confesión siempre me iba a arrodillar cerca a ella, y como todavía no podía mirarla mucho, yo simplemente me agachaba en silencio y dejaba que ella me inundara de esa maternidad, que me inundara, como dice el profeta Isaías en la palabra que leí, como si me tuviese en sus rodillas, arrullándome y consolándome antes de confesarme, antes de venir a entregar mi miseria y de vivir todos esos cambios nuevos en mi vida. Y así fue como yo me fui compenetrando con una madre que no era terrenal, una madre que no era la mía, que me dio a luz porque ya había muerto, y ella y yo tuvimos una relación muy diferente a la que yo tengo con la Virgen María, aunque gracias a las oraciones de mi madre es gran parte de las razones por las cuales yo estoy aquí con ustedes esta noche. Pero sin embargo era mi madre mortal que se murió, y que pasó a otro plano en mi vida espiritual, y que ya se convirtió en un espíritu de Dios, y que será una hermana dentro de esta realidad espiritual, ya no una madre. Y esta madre cada vez aparecía más y más como mi madre. Y esa maternidad celestial se fue tomando mi vida. Eh, pero lo más lindo de esta maternidad celestial que se fue tomando mi vida es que ella sabía qué estaba sucediendo conmigo y para dónde iba y qué plan tenía Dios conmigo, porque ella me fue preparando, fue para el Señor, para Jesús, porque eso es lo que hace María, nos prepara para su Hijo, porque ella es portadora de esas gracias, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios son todas las gracias, todos los dones, todo eso que están en ella. Y eso es lo que ella estaba haciendo. Me estaba adentrando en ese misterio para que yo pudiese llegar al punto en que 2 años después, el Señor se me manifestara y me mostrara la misión para la cual yo había nacido, a la cual Él me estaba llamando, a la cual Él me pidió el sí, porque sabemos perfectamente que Dios no impone nada en nosotros, siempre nos invita. Invitó a María para poder ser concebido en su vientre. Así de delicado, de tierno es Dios con nosotros. Le pregunta a los enfermos en el camino, ¿qué quieres? Los enfermos estaban mal, y sin embargo nos pregunta, ¿qué quieres? Eso es lo que hace el Señor. Por eso yo entiendo que si nosotros somos esas criaturas que estamos entregadas completamente a la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo, pues vamos a entender que la Virgen María nos ha traído a nosotros a esta realidad espiritual donde podemos abrazar con seguridad lo que el Señor nos está trayendo. En un día como hoy, con la asunción de la Virgen María al cielo, la iglesia se renueva, la iglesia se fortalece, la iglesia se ilumina. Entiendo que en una fiesta como esta, muchas almas
salen del purgatorio para el cielo, y también muchas gracias se derraman sobre toda la iglesia desterrada, nuestra iglesia, la iglesia militante. Esta noche, con seguridad, nosotros que estamos reunidos celebrando este misterio, estamos recibiendo gracias extraordinarias de esta madre. Pidámosle al Señor en una manera especial que el Señor nos dé la bendición tan grande de entender por qué razón nosotros hemos recibido este regalo tan grande, esta maternidad que ha transformado nuestra vida, porque nosotros no nos merecemos nada de esto, somos pecadores, somos desterrados, y sin embargo, miren cómo Dios se ha fijado en cada uno de nosotros. Tanto se ha fijado que Él quiere que entendamos qué es la maternidad celestial, para que nos elevemos por encima de nuestra naturaleza temporal. Con esto, jamás vamos a pretender decir que nuestra Madre terrenal no tiene significado ni importancia, porque eso no es lo que estamos diciendo. Es como decir que esta vida en el mundo material no tiene importancia, cuando es nuestro primer paso hacia la eternidad. Es demasiado importante, es un regalo extraordinario, porque debido a la vida que Dios nos dio, es la realidad en la cual nosotros realizamos este escalar. Esta vida que nos dio en el destierro es la oportunidad para entrar a un estado extraordinario. Yo doy testimonio de lo que sucede después de la muerte, y sé que esto a mucha gente le suena muy raro, pero yo sí doy testimonio de eso porque eso lo he visto yo, tanto hacia la oscuridad como hacia la luz. Y digo, como dice San Pablo, si nosotros supiésemos y pudiésemos ver, aunque fuese una gota, de lo que nos espera en Jesucristo después de esta vida, pasaríamos de rodillas el tiempo que nos queda, y ningún sufrimiento en esta vida nos acosaría ni agobiaría al nivel que nos puede agobiar cuando no entendemos las promesas del Señor. Por eso la Virgen María insiste tanto. Cuando ustedes ven con cuidado todas las apariciones de la Virgen María, se van a dar cuenta que hay un mensaje central, y es que la Virgen nos ruega que obedezcamos a su Hijo. Eso es lo que nos ruega. ¿Qué es obedecer a Jesús? Obedecer a Jesús es mirar hacia la patria celestial, escuchar sus palabras. Mi reino no es de este mundo. Y esto es lo que insiste la Virgen, que nos acordemos que somos peregrinos, que vamos en tránsito, que esta no es nuestra casa, que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, que ella es una embajadora de esa gracia y que ella quiere que nosotros entendamos lo importante que es esto. Des en cuenta el diálogo tan amoroso que tiene la Virgen de Fátima con los pastorcitos, y al mismo tiempo algo que mucha gente no lo considera amoroso, que es cuando ella le muestra el infierno a los pastorcitos. Hay mucha gente que dice, ¿cómo se atreven a decir que la Virgen, la Madre de Jesús, toma a esos niños inocentes y les muestra el infierno? Eso es prueba de que esa aparición es falsa. Claro, el ser humano no quiere aceptar la realidad del infierno porque no le conviene, pero nosotros que entendemos por qué razón la Virgen hizo eso con esos niños, entendemos de que esos testigos de esa realidad de la condenación eterna tenían que ser así de tiernos para que ese testimonio fuese así de grande. Ese testimonio fue muy grande, porque esos niños miraban a todos a los ojos y decían, hemos visto el infierno y hay muchas almas condenadas y es horrible lo que vimos. Y desde entonces
no hicieron sino orar por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Se dice que San Francisco Marto, el pastorcito, se la pasó el tiempo que le quedó rezando rosarios por la conversión de los pecadores. Esto es lo que la Virgen hace en su ternura. Para nosotros eso es ternura, porque una madre que nos ama y como es nuestra Madre Celestial, nos está mostrando la realidad de la trascendencia de esta vida a la otra y lo que va a suceder, lo que nos espera. Esa es una madre tierna. Una madre tierna es aquella que le da lo mejor a sus hijos. ¿Y qué es lo mejor que nos da nuestra Madre Celestial? Pues su Hijo, a su Hijo Jesucristo, claro, pero también nos da la realidad de la vida eterna, la realidad del mundo espiritual. Y nos habla de que existe Satanás y que no nos quiere y de que está rondando por este mundo buscando cómo hacernos daño y cómo asegurarse que no lleguemos al cielo. Eso nos lo advierte. Y al mismo tiempo nos habla de esa ciudad de luz, nos habla de esa gracia extraordinaria, de esas promesas que son reales, y nos habla cuánto quiere llevarnos para allá, para la casa. Miren ustedes lo importante que es entender de que la Virgen María siempre aparece flotando sobre una nube, sobre un árbol, aparece siempre suspendida en el aire, siempre aparece, está localizada en el reino de Dios, está localizada en un reino que no es de este mundo. Sin embargo, nos visita en una manera extraordinaria, pero siempre nos muestra ella dónde está y dónde quiere que nosotros estemos. Eso es, la maternidad celestial es un encuentro con la bendición de la nueva creación en Jesucristo. Ahora, yo hablaba al principio de algo muy importante que es la sanación de nuestra orfandad. Uno tiene que darse cuenta de que cuando no hay una fe que tenga espíritu, una religión que tenga espíritu, hay soledad. Ustedes han escuchado testimonios de algunos sacerdotes que dejan el sacerdocio y algunos dicen que es que se sentían muy solos, o sacerdotes que son de repente sorprendidos en una doble vida con mujer e hijos o una vida peor que esa y dicen es que estaba muy solo. Y claro, si tomamos lo que estamos hablando como una realidad existencial del ser humano, nos damos cuenta que sí, hay una soledad en nosotros que es nuestra muerte, que es la mortalidad, que es el pecado original, que es la caída, es la soledad, es una orfandad, pero precisamente cuando uno se consagra como en los votos sacerdotales o religiosos o matrimoniales o el laico que está bautizado, está confirmado, tiene los sacramentos, tiene el Espíritu Santo y esa soledad se ha solucionado. Esa orfandad ha terminado porque Dios nos ha dado la maternidad celestial. Entonces la única razón por la cual un bautizado y sobre todo un ordenado al sacerdocio o a la vida religiosa se sienta solo o sola es porque Dios no está ahí. Hay ausencia de Dios porque no hay fidelidad, porque no hay conocimiento de lo que es espíritu. Tan solo se conoce la religión, se conocen la ley, los preceptos, pero no se conoce a Dios, al Espíritu, mucho menos se va a conocer a la Virgen María, mucho menos se va a conocer esa maternidad celestial. No hay forma. Por esta razón, debemos examinar nuestro corazón en un día como este, donde con seguridad que la Iglesia nos está concediendo por medio de esta fiesta una gracia. ¿Y la gracia cuál es? Precisamente la sanación de nuestra orfandad. Porque
cada uno de nosotros va caminando hacia la patria celestial eh, en una forma diferente en lo que se respecta a nuestra disciplina, el compromiso, la entrega, el nivel de fe. Todo esto es diferente en cada uno de nosotros y no se pudiera medir a las personas en esa dimensión de la fe. Solo Dios podría hacer eso. Pero por eso tenemos que amarnos tanto nosotros y respetarnos y ayudarnos y exhortarnos para ayudarnos a crecer, a darle luz a estas virtudes que nos van a elevar a la gracia, a la plenitud de la luz. Y todo esto necesitamos hacerlo, pero cada uno de nosotros llevamos un nivel diferente de crecimiento espiritual. Y por eso ese encuentro con la realidad de esta maternidad celestial es importante tenerlo claro con sinceridad. ¿Hasta dónde va usted? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuánto hay de luz en su corazón? ¿Cuánto ha sanado la orfandad? ¿Cuánto lo atormenta su mortalidad? ¿Cuánto ha trascendido usted con las verdades que le han sido reveladas, con todo lo que Dios le ha dado? ¿Cuánto ha trascendido realmente hacia esa promesa, hacia esa paz y ese gozo que da la verdad revelada en Jesucristo, que nos lleva a mirar más allá del horizonte natural? ¿Cuánto hemos avanzado? Porque en una fiesta como esta, nosotros podemos implorarle a nuestra Madre Celestial, que es la perfecta intercesora, además que es la perfecta ternura, y pedirle que nos ayude a encontrar la plenitud de esa sanación de nuestra orfandad existencial. Y esto nos adentra mucho más en ese amor de Dios, en ese regalo tan grande que es nuestra fe, en ese regalo tan grande que es la realidad de nuestra iglesia, que es una nave que nos lleva directo a ese puerto de la salvación. Y aquí vamos todos juntos en esta nave, pero no nos podemos olvidar que la Virgen María es reina, es la reina de toda la creación, de todas las criaturas, nuestra reina. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa en el mundo espiritual. Quiere decir, donde María está presente, el diablo está ausente. Así decía un gran santo, doctor de la iglesia. Donde María está presente, el diablo está ausente. Y esto es claro, es muy claro. Usted habla con cualquier exorcista y le puede dar testimonio de el terror que le tienen los demonios a la Virgen. Es increíble. Por eso, si entendemos eso, ¿por qué será? Porque es muy sencillo. Eso simplifica lo que yo estoy hablando sobre la orfandad. Cuando nosotros ya no somos huérfanos, el demonio se quema si se nos acerca, porque tenemos madre, y esa madre es a quien más teme Satanás. Entonces, si abrazamos la realidad de la maternidad celestial con conciencia y entendemos qué es lo que estamos abrazando, a quién estamos abrazando y a dónde nos estamos adentrando y qué es lo que estamos recibiendo, tenemos una liberación, una sanación, y hemos crecido espiritualmente, nos hemos elevado más. Qué lindo que es esto. Si realmente lo entendemos, nos vamos a elevar. Si usted le da la oportunidad al Espíritu Santo en este momento para que lo tome o la tome y la una a ese inmaculado corazón, a esa Madre Celestial, y sienta esa sanación, y sienta que la muerte se desvanece, y sienta que el horizonte
traspasa lo natural y que ella puede mirar más allá. Cuando habla usted con videntes de la Virgen, lo que narran siempre hablan de cuando ella se va. ¿Y cómo se va? Se va. ¿Cómo regresa a casa? A donde nosotros somos invitados. Y qué lindo que es ver eso, que nuestra madre se fue y se quedan tristes, pero se quedan alegres porque la conocen y saben que está viva y saben que los quiere y saben que tiene la realidad de Jesucristo latente para invitarnos a nosotros a que la entendamos, a que la obedezcamos, a que caminemos con esa verdad. Y eso es lo que debemos tener claro. Yo pudiese extenderme mucho con esto por mucho tiempo, porque no tiene fin esta reflexión. Porque ¿quién va a terminar de hablar de algo que es infinito, como la gracia de la maternidad celestial? ¿Y quién va a poder terminar de hablar de la ternura, el amor, la libertad que hay en ella? Es una realidad demasiado grande. Yo, cuando comparto la oración del rosario con personas cercanas a mí, siempre les digo, no se olviden de tener presente que estas Ave Marías que estamos rezando, que estas oraciones que hacemos en el rosario, las estamos haciendo en compañía de ella y que ella está con nosotros y de que es nuestra madre que está ahí, que nos sintamos que estamos siendo contemplados, consolados, sanados, protegidos, liberados, acompañados. Y esto es importante sentirlo para que nuestra oración en unión con ella, esas oraciones tan hermosas que tenemos de la Virgen María, sean como un canto que lo llevamos con ella para Dios, que estamos adorando a Dios con ella. Eso es lo que son las oraciones a la Virgen María, no son más que alabanzas a Dios unidos a ella. Y esto debemos sentirlo en el corazón, porque eso sana nuestra soledad. Eso sana nuestra orfandad. Y qué lindo que es sanar eso. Qué lindo que es ya no ser huérfano. Qué lindo que es ya tener esa conciencia de quién es nuestra Madre Celestial. En una oportunidad en Alemania, estaba en una iglesia muy pequeña en el sur de Alemania, donde están los católicos, o la mayoría de católicos. Y en la iglesia habían unos niños y niñas de un orfanato. Estaban ahí atendiendo una de mis charlas en un retiro que di de fin de semana. Y entonces, cuando hubo la sesión de preguntas, una de las niñas me preguntó, ¿usted me podría decir en todo lo que ha aprendido de Dios, cómo hace uno para sanar la orfandad? Y los ojos de esta niña eran tan tristes, y no solamente eso, sino que representaba a todos sus compañeros. Todos me miraron. Seguramente que cada uno tenía un nivel diferente de orfandad, pero esta niña quizás era la más huérfana de todas. Y ese día nunca se me olvida que yo la miré profundamente a los ojos y sentí en mi corazón algo tan hermoso, que fue la presencia de la Virgen María, quien era la que iba a contestar. Y yo sabía eso, porque la sentí adentro de mi alma. Y con esa ternura le dice, es que tú no eres huérfana, porque tú tienes una madre que no muere, una madre eterna que se llama la Virgen María. ¿Tú la conoces? Y la niña, esos ojos se le abrieron en una forma tan increíble, se le abrieron, que yo casi que reacciono pensando que le había sucedido algo. Pero lo que sucedió fue que esa niña, seguramente, sin saberlo, tuvo una visión de la Virgen, porque ella inmediatamente se llenó de paz y
todo su rostro cambió, todo su rostro cambió. Y me dijo con esa belleza y ternura y me dijo, sí, yo sé quién es la Virgen María, pero no la conocía como mi madre. Así me dijo. Eso fue como un regalo inmenso que yo recibí, porque todo ese grupo de huérfanos que había ahí recibió una sanación. Yo no sé cómo, en qué nivel y a cada uno en qué forma le sucedió, pero ese día hubo una sanación muy importante que comenzó con la niña y se extendió a todos, porque el cambio que hubo en ellos y cuando tuvimos un descanso entre charlas eran otros. Había cambiado todo, todo había pasado a otro nivel, todo se había transformado. La profesora que los había llevado no dejó de llorar por mucho rato. Todo esto fue hermoso y lo comparto con ustedes como cierre de esta reflexión, porque quiero compartir con ustedes dentro de esta reflexión de la maternidad celestial lo que es la sanación de nuestra orfandad. Tenemos una madre, abrámosle el corazón para que ella venga y nos sane y tengamos madre, una madre celestial. Amén. Muchísimas gracias. Eh, Esta fuerza, ¿no?, de Dios y de sanación le viene, seguramente yo le voy a hacer varias más preguntas, pero quiero invitar a dos jóvenes que también se va a juntar a estas preguntas. Comparto con usted esta orfandad. Es muy importante saber, y yo lo digo por los sacerdotes, pero lo digo también para las personas que han pasado de no conocer la madre a conocer la madre. Y usted dijo, sí, como un sacerdote, pero ¿cómo es posible que un sacerdote, un monje, una monja no conozca a su mamá? ¿Y cómo podemos nosotros no saber que en estas manos se encuentra, de hecho, la nuestra felicidad, que es Jesús, y que nos lo dice con tanta voluntad? Ahora, antes de pasar las preguntas de Diana, la coordinadora de los jóvenes, con Anita, que también nos coordina los jóvenes, pues quiero preguntarle, el pase, esta pasar de ser huérfano, estar huérfano, querer ser huérfano, porque esto es querer ser huérfanos. Sí. Huérfanos, hay muchos jóvenes también huérfanos con padres vivos, como decía en paz descanse Cardenal López cuando decía la conferencia, huérfanos con padres vivos, porque elegimos nosotros ser huérfanos o los padres no se ocupan de nosotros, pero en este caso la Virgen María se ocupa de nosotros. ¿Cómo fue este pase de decir, hoy, cuándo fue la primera experiencia que dice, esto no me lo voy a olvidar jamás en mi vida, cuando yo sentí que esta es mi mamá, no la mamá de la tierra que iba a morir y que está en el cielo ahora, pero sí la mamá celestial que baja cuando yo le pido, que me acude cuando necesito y cuando me siento mal, pues le digo, mamá, venga conmigo porque tú eres mi mamá, Virgen María. ¿Cuándo sintió que tuvo esta experiencia poderosa de encuentro con la Virgen María que dice, aquí entendí todo, aquí entendí que no estoy huérfano, aquí entendí que ella me cuida y me protege, yo me sané de orfandad? Me pregunta mi padre, ¿no? Sí, claro. Yo tuve esa experiencia durante mi experiencia mística, cuando el Señor se me apareció. Luego, dentro de esa experiencia mística que yo les compartí la vez pasada, tuve una experiencia con la Virgen María, quien se me manifestó como mi madre, y sentí en ella esa realidad espiritual de su maternidad. Eso empezó ahí porque era la parte mística del encuentro con ella. Luego aparezco yo ya en California después del secuestro y les contaba brevemente en esta reflexión que yo
al comenzar mi vida de oración y mi vida de sacramentos, mi regreso a la iglesia, tenía dificultad con la Virgen María por la imagen rota que tenía de la mujer, por mi pecado. Entonces, el primer encuentro que tuve con ella fue en una iglesia de Los Ángeles, una iglesia muy pequeña, donde yo entré y al lado derecho al entrar había un cuartico pequeño con una imagen de Santa Teresita del Niño Jesús y otra estatua de la Virgen que era de las almas del purgatorio. Y yo iba con frecuencia a esa iglesia durante el día cuando nadie había allí, iba a orar. Y entonces entraba a ese cuartico y siempre me arrodillaba a los pies de la Virgen del Purgatorio y oraba agachado porque yo no la podía mirar todavía. Pero en una oportunidad, como yo estaba agachado y solo le miraba los pies que salían así debajo de su vestido, que estaba sobre una nube, en esa estatua estaba hecha así y habían unas almas de purgatorio en esa nube, estaba mirándole sus pies y sentí un calor increíble que salieron de esos pies, hasta el punto que yo tomé mis manos, que no me había atrevido hasta ese momento, después de muchos meses, de tocarle sus pies. Sin embargo, mis manos con facilidad se fueron hacia sus pies y los toqué y los sentí calientes. Y ese fue el momento, el primer momento que tuve, el que usted me menciona. Muchísimas gracias y espero que esta cercanía, ¿no?, la tengamos todos cada día más y más. Le paso la palabra a Diana, la coordinadora de los jóvenes, que esta noche vamos a rezar con los jóvenes, también el Santo Rosario, y ella le va a hacer una o dos, no sé cuántas preguntas, así que le paso la palabra. Bien. Hola Marino, buenas noches. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, mi primera pregunta. La Virgen ha hecho muchos milagros y han habido muchos testimonios, pero a pesar de esto, hay personas, uno, que no creen en la Virgen, o hay personas que creyendo tienen el rosario en las manos y dicen, esto es solamente rezar por rezar y rezar muchas Ave Marías. ¿Qué les podemos recomendar a estas personas? ¿Cómo encontrar esa conexión rezando el rosario? ¿Cómo ha sido tu conexión cuando lo has rezado? Y la importancia del rosario, la importancia del rosario para conectar con la Virgen. Yo podría decir que, por un lado, tenemos que tener en cuenta que cada persona lleva un ritmo diferente con relación a su crecimiento espiritual. Entonces, claro, hay personas que al comienzo de su vida de oración, el rosario, por ejemplo, no es más que una repetidera de Ave Marías y es monótono y no tiene sentido. Y otras personas simplemente no creen que es necesario orarle a la Virgen María. Estamos hablando obviamente de católicos, ¿no es verdad? Entonces, yo diría lo siguiente. Pienso que el mayor aporte que nosotros podemos darle a todas esas personas que andan en diferentes etapas de su vida de oración y de relación con los misterios de la fe, y en este caso en particular con el misterio de la Virgen María en nuestra vida católica, es nuestro ejemplo. Si yo he llegado a alcanzar una realidad espiritual con mi oración y mi relación con María, hasta el punto de que yo cuando oro, cualquiera se puede dar cuenta de que estoy hablando con una persona real, o sea, de que no estoy simplemente recitando oraciones, sino de que estoy en unión con una persona que existe y que la pueden sentir los que están a mi lado escuchando mis oraciones. Yo pienso que yo he encontrado que esta es la contribución más grande que nosotros podemos dar, porque esto no es tangible lo que yo estoy hablando, no es algo visible, es algo que está en nosotros, porque si yo he llegado ya a asumir la realidad de que la Virgen es mi madre
y de que está viva y de que ella está presente cuando yo oro con ella, y eso es para mí real, es verdad, todos lo van a sentir. Entonces, eso es lo más grande que yo puedo aportar. Es más importante aún que las palabras, aunque en muchas oportunidades las palabras ayudan. Por eso me encanta tanto lo que San Francisco le decía a sus frailes. Decía, id, y si es necesario, usad las palabras. O sea, hay momentos para que uno de testificar a gente que está todavía pues así de fría y decirles, yo creo que la Virgen está acá y yo siento su presencia y cuando yo oro, oro con ella. Si es necesario, también, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta que tengo para hacerte. En este momento estamos en un mundo en donde las mujeres queremos ser mujeres libres, no estar en casa, no estamos preocupadas tanto por el alma y el corazón. ¿Cómo pedirle a la Virgen que podamos ser esas mujeres virtuosas, estar en semejanza a la Virgen, que la Virgen nos llene de su amor, de su ternura y poder encaminarnos al ejemplo que es la Virgen María? Yo pienso que ese paso se da con una decisión muy sincera. Si uno toma una decisión desde el fondo de su alma, con todas las fuerzas de su corazón, con todo su ser, y le pide a la Virgen eso, convencida de que eso es lo que quiere y que realmente entiende que es lo más importante, uno lo recibe. La Virgen se lo consigue, porque lo que se necesita es el fiat, el sí. La Virgen es madre del fiat. Y por eso, si nosotros le damos el sí, ella es la realización plena del fiat, la Virgen María. Recibimos esa gracia. Entonces, en pocas palabras, se necesita tomar una decisión absolutamente sincera. Gracias. Última pregunta. Sí. Cuando tú rezas el rosario, ¿has sentido alguna conexión o sea, que sientes que la Virgen te está dirigiendo algo, como que te habla al oído? ¿Qué has sentido cuando rezas el rosario? Bueno, ya estamos hablando de un territorio místico, porque cuando hablamos de que una persona que está en el mundo espiritual, como es la Virgen, en este caso, le habla a uno o se manifiesta de alguna forma, estamos hablando de un estado místico, ¿no? Yo tengo, desde que he tenido esta experiencia con Dios particular de hace 23 años ya, he tenido una vida mística, por decir así. Entonces, tengo diferentes niveles de experiencias con el rosario, con la Virgen, incluso con novenas a ella, con jaculatorias, con cantos a ella. He tenido diferentes experiencias en que ella sí se manifiesta y que me comunica lo que se necesite comunicar en el momento. Eso sí me ha ocurrido. Gracias, Marina. Bueno. Anita le va a hacer unas preguntas también. Anita es de Paraguay y Diana es de Colombia. Okay. Un gusto, Marino. Gracias por tu presencia. Mi pregunta es si has visto en alguna experiencia que tuviste a la Virgen María en el purgatorio. Si podés contarnos cómo fue esa experiencia. Bueno, pienso que la experiencia que he tenido con la Virgen María y el purgatorio, regreso a la Virgen de esa iglesia en Los Ángeles, que era la Virgen del Purgatorio, y que habían unas almas en una nube donde ella estaba parada, así está hecha la estatua, y
con el correr del tiempo de yo ir tanto a esa iglesia y ya haber recibido mucha sanación de la Virgen, hasta el punto que ya la podía mirar, ya podía mirar su rostro en esa estatua y ya podía mirar estampas de la Virgen, contemplarlas y quedarme mucho rato con ella contemplándola. En una oportunidad, en ese mismo cuartico allí, tuve una visión de la Virgen y esas almas que estaban talladas ahí en esa estatua, pude ver esa realidad de ella ahí en el purgatorio. Y también vi que esas almas que, a pesar de ser una obra de arte esculpida por algún artista, sin embargo, la Virgen hizo que yo viera que había una realidad en esas almas que estaban de verdad en el purgatorio, y yo oré por ellas, y por eso fue que ella me permitió ver eso, para que yo orara por esas almas que estaban representadas en las que estaban esculpidas en esa estatua. Esa es la única experiencia que yo pudiera decir que es directa, así con las almas de purgatorio. Gracias. De nada. Sí. Nosotros estos días hemos rezado, Marino, 1000 Ave Marías. Es una, no sé si conoce la novena de Santa Faustina de 1000 Ave Marías, 9 días antes. Sí. Es poderosa. Ahora, no le quiero comprometer, pero sí que quiero comprometerlo, en el sentido de animarlo, de que un día con nosotros y con nuestros jóvenes que ve, de rezarlo con nosotros, y usted de meditar cada misterio, como el Señor le transmite. Son horas en el cielo para mí, y creo que para usted y para todos. Van a ser unas horas de rezar juntos, online, para que podamos ayudar en esta situación. Sabemos que, decía el Santo Padre, que este año murieron millones de personas, y no murieron por coronavirus, murieron por hambre. Y sabemos bien que estas son almas, la mayoría que están en el purgatorio, y que podemos nosotros hacer algo. Por eso, si me permite, pues yo lo invito y le digo, un día, va a ser un día de la semana, y lo recemos juntos de las 8 de la tarde, horas argentinas, hasta la madrugada, pues en unas 5 horas estarían de oración juntos, en cual nosotros, bajo su guía, yo estaré presente, normal, y con los jóvenes también, que nosotros vamos a rezar los Ave María, pero con el honor de tener a usted. Usted nos va a comentar cada misterio y de entrar en esta profundidad. Y lo haremos en latín, porque lo he enseñado en latín, porque siento que nosotros también tenemos que aprender. El latín tiene esta fuerza, hablando con el Padre Amor, una vez en día, el Padre Exorcista del Vaticano, decía que el latín, por eso ellos rezan en latín, porque junta toda la fuerza de la Iglesia, es como unir todos los idiomas del mundo y amplificar la oración. Es como rezar no 2 veces, sino mucho más veces. ¿Nos puede decir un sí para un fiat para este 1000 Ave Marías en este mes de agosto? Sí, padre, claro que sí, yo le acepto con mucho gusto. Me parece una bendición poder hacer esto. Nosotros en nuestra comunidad sí creemos mucho en lo que usted dice y lo que el Padre Amor dice, y es que aquí cada otro día hacemos todas las oraciones de comunidad en latín también. O sea que el latín ha sido importante para nosotros, y yo creo en eso y entiendo cómo las tinieblas detestan el latín. Así es. Y además, sobre el tema de la orfandad, podemos también profundizar con una próxima sanación de la orfandad, porque de hecho vivimos en el mundo como si pensamos que somos huérfanos. Por esto el mundo está como triste. Lo dijo el Santo Padre un día, que nosotros los cristianos no somos huérfanos, tenemos una mamá celestial y papá. Entonces no podemos vivir como huérfanos. Tenemos que ser la persona más alegre del mundo. Y yo creo que si usted lo acepta, un día también
profundizamos sobre este tema, sanación de la orfandad en la paternidad, con el Padre y el Hijo, y con la Madre Celestial, para que muchas personas puedan recibir sanación, porque muchas veces nos abrazamos a la persona humana, mamá de aquí, y nos damos cuenta que nos herieron y nos rechazan, y al papá que no nos amó, y nos sentimos mal cuando tenemos un Padre Celestial que se vuelve loco con nosotros, y tenemos una Madre Celestial que está siempre contenta con nosotros, y que no tenemos derecho a estar un segundo triste en esta tierra, porque tenemos un Jerusalén celestial que nos espera y un Jerusalén celestial que está en nuestro corazón. Así es, Padre, me parece muy bien. Todo eso lo podemos hacer, pues es lo que el Espíritu Santo quiere y nos indica, y tanta gente lo necesita. Y por supuesto que yo estoy disponible, Padre. Ya lo coordinaremos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, sus oraciones y su fiat a Dios por dar la vida como Jesús poco a poco en estas gotas de palabras transformadas en amor que el Señor les pida a través del Espíritu Santo, y la Virgen le acompañe siempre. Gracias. Amén. Muchas gracias a usted también, Padre, por la invitación, y gracias a toda su audiencia por haber estado unidos en este momento, y que Dios los bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.